Nos encontramos en la última cartilla de este segundo semestre, es una cartilla integrada, en la cual trabaja la siguiente materia: promoción de la salud, salud 1 y trabajo y sociedad. ¿Sí? Ustedes pueden consultar tanto al profe Damián como a mí. Para comenzar con el desarrollo, el objetivo es que ustedes valoren la salud como resultado de un complejo entramado entre lo biológico y lo social. Nosotros abordamos a lo largo de esta cartilla un tema transversal, que es la salud y el conocimiento científico en tiempos de pandemia. Para comenzar, una breve descripción cómo vamos a trabajar, y tienen que empezar leyendo una noticia extraída de la revista National Geographic que se llama Enseñanza de una pandemia, la peste negra. Denle lectura a esa noticia. Luego de leerla, nos vamos a encontrar en la hoja número 2 con la actividad número 1. Que dice: una de las características comunes durante las grandes epidemias es el surgimiento de los movimientos e ideas racistas. Y la primera pregunta A dice: ¿qué pensamientos racistas has escuchado u observado durante el transcurso de esta pandemia del COVID? En la televisión, en la radio, o en algún lugar, en el banco, en el supermercado. Pensamientos racistas u opiniones racistas que ustedes hayan escuchado, la tienen que escribir en relación a esto del COVID. Tienen que enumerar las características del conocimiento científico, bien lo pueden buscar en la noticia o bien pueden buscar en otra fuente de información qué características tiene el conocimiento científico. También pueden buscar en las cartillas de trabajo y sociedad. Es muy importante que hagan hincapié en eso. La otra, la 1C, dice: las fundamentaciones racistas ¿tienen relación con el conocimiento común o con el conocimiento científico? ¿Por qué? Vamos a leer el siguiente texto y van a responder luego las preguntas a continuación. El texto se llama Razas y Ciencia y la pregunta E dice: ¿existen razas humanas según el texto leído? Razas y Ciencia. Seguimos con el texto. Razas y Ciencia. ¿Podemos decir que las ideas racistas tienen fundamento científico? Luego nos vamos a la actividad número 2, en donde continuamos trabajando con la noticia. Según se expresa en la noticia, con el tiempo la gente se acostumbró a convivir con la enfermedad. ¿Cómo podrían ustedes definir el concepto de enfermedad siguiendo lo trabajado en clase? Apunten a las cartillas de salud. Pueden buscar en las cartillas del primer semestre y pueden buscar en las cartillas del segundo semestre a ver cuál es el concepto de enfermedad que se da en las cartillas. Luego tienen que identificar y escribir los signos que nombra Boccaccio de la enfermedad en cuestión. Fíjense que Boccaccio está en la noticia. Me voy a ir a la noticia que se encuentra en las primeras páginas y voy a identificar dónde está Boccaccio. Y Boccaccio describe la dolencia. Fíjense que aquí ustedes se van a encontrar con los signos, volviendo a la actividad, que describen la enfermedad, la peste bubónica. Luego, en la C, ustedes tienen que buscar información y responder a la siguiente pregunta. Esta búsqueda de información tiene que ser por fuera de las cartillas, en otra fuente de información. Dice: ¿actualmente la peste bubónica sigue extendiéndose a través de las pulgas de los roedores? ¿Se la ha podido controlar o se la exterminó por completo? Ustedes tienen que buscar información respecto a eso. Si está vigente o no está vigente la peste bubónica. Busquen información en relación a eso. Luego tienen que buscar también información y describir el método de diagnóstico de la peste bubónica. Para ello van a tener que buscar la peste bubónica y qué métodos existen para diagnosticar la peste bubónica. Una vez que identifiquen el método de diagnóstico, lo van a clasificar en la consigna 2E
van a clasificar ese método de diagnóstico de la peste bubónica según lo visto en la cartilla de salud. Si se clasifica en una técnica invasiva, no invasiva, y ustedes verán de acuerdo a lo que han descrito en relación al método de diagnóstico. Continuamos con la cartilla. Auxilio. Y empezamos a trabajar los métodos de primeros auxilios en relación a esto. Van a continuar leyendo la hoja 4 y nos vamos a ir a la actividad número 3. Ustedes tienen que en la actividad número 3 hipotetizar, es decir, suponer, acerca de qué deberían hacer antes los siguientes sucesos. ¿Qué harían ustedes ante una herida cortante, una quemadura o una fractura? ¿Qué suponemos que podríamos hacer? Eso lo tienen que escribir en relación a cada uno de esos sucesos. Teniendo en cuenta, voy con la consigna 3b. Teniendo en cuenta la fractura de un hueso, describe qué técnica de diagnóstico se utiliza para detectar dicha lesión. Fíjense que esa técnica de diagnóstico nosotros la vimos en la cartilla entre la número 4 y la número 5, en la número 4 y 5 del segundo semestre. Expliquen en qué consiste la técnica de diagnóstico, para qué sirve y clasifíquenla según lo visto en la cartilla número 4 de salud. Luego vamos a leer las recomendaciones del Manual de Primeros Auxilios y Prevención de Lesiones publicado en el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2006. Para las quemaduras, vamos a ver qué recomendaciones y qué prevención nos da respecto a ese manual, respecto a las quemaduras, a las fracturas y a las diferentes heridas. Ustedes léanla detenidamente y luego vamos a ver la consigna D. Ustedes en la primer consigna, en la 3.a, tuvieron que hipotetizar qué sucedería ante estos sucesos. Entonces, en la D, en la 3.d, ustedes tienen que comparar esas hipótesis que ustedes dieron con el material que aparece acá, con lo que da el Ministerio de Salud, y elaborar una conclusión por cada una de las hipótesis que han elaborado. Por ejemplo, si yo hipoteticé que ante una herida cortante, yo lo primero que tengo que hacer es echarle agua caliente a la herida cortante que está sangrando, colocarle agua caliente, es lo que yo hipoteticé. Pero en la consigna D me pide que yo tengo que contrastar esa hipótesis a ver con lo que dice el manual de los primeros auxilios, y el manual de primeros auxilios dice que para las quemaduras hay que aplicar agua a temperatura de la canilla. Entonces yo tengo que escribir, según lo que yo hipoteticé, no se corresponde, no se debe hacer, ya que para esta hipótesis sería falso, porque el manual de primeros auxilios dice que para el manejo de quemaduras leves solo se debe aplicar a la zona lesionada agua a temperatura de la canilla, nunca agua caliente o muy fría, ¿sí? Eso fue un ejemplo. Luego, en la consigna E, planteamos un caso. Romina está jugando un partido de fútbol, le hacen una zancadilla y cae al suelo haciéndose una herida en su rodilla. ¿Qué harías tú y qué no harías en relación a la herida? Otro caso hipotético, es invierno y llegas a un determinado sitio lejos de la ciudad, te bajas de la moto y en un descuido tocas con la pierna el tubo de escape, produciendo una profunda quemadura en tu gemelo medial. ¿Qué haces ante esa quemadura? Imagínense que está en invierno, que hay pantalones largos, que la ropa se puede pegar a la quemadura. ¿Qué podrían hacer ustedes? Luego vamos a ver un caso para aplicar el método científico. Fíjense que dice, al llegar a la llama de la cerilla, la cera se transforma en gas. Estos gases, al mezclarse con el oxígeno del aire, entran en combustión liberando luz y calor. Pero si colocamos un vaso sobre una vela encendida, ésta se apaga.
¿Por qué se apagará la llama de la vela? Pregunta la consigna. Para responder a la pregunta, fíjense que es una situación problema que se plantea en todo método científico, vamos a realizar un experimento, un pequeño experimento, y vamos a obtener una conclusión. Ustedes tienen que buscar estos materiales y tienen que seguir los pasos que se describen a continuación. Y anoten todo lo sucedido durante el experimento, qué sucede en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, y escriban una conclusión intentando responder a la pregunta planteada. Fíjense que la pregunta planteada es ¿por qué se apagará la llama de la vela? La última actividad, 4, de reflexión, luego de lo trabajado en esta cartilla, tienen que elaborar una reflexión final considerando por qué es importante basar nuestras opiniones y decisiones en un conocimiento científico válido.